regresa a casa. ¿Cómo vivir sin ti? Duelo, pérdidas y tareas de afrontamiento a cargo de la ponente María Virgen Navarro. Estudió la carrera de psicología en la FES Iztacala. Cuenta con varios diplomados, entre ellos la formación de psicoterapeutas desde el modelo de reconstrucción experimental, tanatología para personal de salud, formación de psicoterapeutas desde el enfoque centrado en la persona, así como también con varios cursos como terapia del juego desde el enfoque humanista, el manejo de la depresión a través de la música y diversos cursos de actualización con temáticas de COVID. La licenciada es socia fundadora de Hazlo con el Corazón, empresa dedicada a ofrecer experiencias de aprendizaje, asistencia integral y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. También es psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia realizando evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y seguimiento psicológico en niños, adolescentes y adultos. De igual manera, es psicóloga clínica en el Hospital General de la zona número 27 del IMSS y diseñadora y facilitadora de cursos y talleres sobre el desarrollo humano impartidas en Optomedic, en OSPA, AC, en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, en CEMAS, Nutripsi y diferentes unidades de adscripción al IMSS. Bienvenida, licenciada, por favor. Les cedo la palabra para que nos presente su ponencia, por favor. Una disculpa, la ponente está teniendo fallas técnicas. En un momento iniciamos. Gracias por esperar. Buenas tardes, ¿me escuchan y me ven? Sí la escuchamos y la vemos, maestra. Bueno, voy a empezar con la ponencia. Sí, por favor. Buenas tardes a todos, una disculpa por la demora, tuvimos problemas con las situaciones técnicas. El día de hoy yo les voy a hablar del tema ¿Cómo vivir sin ti?
vamos a hablar sobre duelos, pérdidas y tareas de afrontamiento. Seguramente en estos 2 años tú ubicas que has tenido alguna pérdida importante y significativa. A lo mejor has tenido pérdida de la salud física, a lo mejor has tenido pérdida de algún familiar por una situación de muerte. Y es por esto muy importante que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Ahí ya alcanzan a ver la presentación. Sí, ya la vemos, maestra. Ok. Bueno, entonces. Probablemente te identificaste con este sonido muy significativo que tiene que ver con la muerte. Hoy vamos a aprender que no solamente se vive un duelo o existe un proceso de duelo por una situación de muerte. A lo largo de la vida seguramente has tenido alguna pérdida significativa en donde yo les compartía que podemos tener pérdidas que a lo mejor tú ni siquiera ubicabas como una pérdida. Pueden ser pérdidas relacionales desde cuáles. Es que estaba con una pareja, tenía un novio y mi novio me dejó. A lo mejor me uní en matrimonio, el matrimonio se disuelve, existe la separación, ahí hay una pérdida. Me divorcio, ahí hay otra pérdida. En estas relaciones entonces puede haber alguna otra situación en donde me separo de la persona con la que me estoy relacionando. Puede ser la pérdida de una mascota, la muerte de un amigo, la muerte de una amiga, por migración, es decir, cambio de país y entonces dejo de convivir con mi familia o la gente de mi origen. Existen también pérdidas de las capacidades físicas. Estas pérdidas pueden ser, para que tú vayas ubicando, si tienes alguna de ellas, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición, a lo mejor con el desarrollo del tiempo, es que ya tengo que utilizar a lo mejor un bastón y entonces me cuesta mucho trabajo caminar. A lo mejor tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, como podría ser diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedad renal, cáncer, VIH. Entonces estas son pérdidas de las capacidades físicas en mi cuerpo. Existen otro tipo de pérdidas que son las pérdidas materiales. Aquí va desde perdí mi pluma, perdí la cartera, a lo mejor me asaltaron en el camión y me robaron mi quincena, a lo mejor entraron a mi casa y me robaron todo, me dejaron solamente el cascarón de la casa. Estas son las pérdidas materiales. Ahora voy a hablar también de las pérdidas evolutivas que tienen que ver con mi desarrollo desde que nazco hasta que llego a la muerte. Quizás te sorprenda hoy descubrir que la primer pérdida que tenemos es la pérdida del nacimiento. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de la pancita de la mamá y ese primer nacimiento, es decir, dejo ese lugar, es la primer pérdida significativa que los seres humanos tenemos. Puede venir también, y a lo mejor no lo sabías, la pérdida de inicio en la guardería, entonces me desvinculo de mi familia. Esa es una pérdida que tenemos desde chiquitos si es que fuiste a guardería. Cuando cambio de un ciclo escolar al otro, es que pasé de la primaria a la secundaria y dejo a mis amigos, a mis conocidos, a mis compañeros, cambio de profesores, paso a la universidad, a lo mejor también me independizo y vivo solo, ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve esto una pérdida? Porque dejo a mi familia nuclear, a mi familia de origen. Una vez que nosotros tenemos estas pérdidas significativas, debe de ser bien importante que si para mí esta pérdida resulta una privación de algo importante, se dice entonces que vamos a empezar a vivir lo que en psicología llamamos un proceso de duelo. Este proceso de duelo, nos dice la autora Elizabeth Kubler-Ross,
que va a ser un proceso psicológico único e irrepetible que voy a vivir para ayudarme a ir acomodando emocionalmente cualquiera de las pérdidas anteriores que dije. Y estas etapas, este proceso de duelo consta específicamente de 5 etapas de acuerdo a esta autora. La primera etapa es la etapa de la negación, la de ira, negociación, depresión y aceptación. Estas etapas no se viven exactamente en este orden cronológico y no necesariamente la tengo que vivir todas las etapas, porque dijimos que cada duelo es único. En estas etapas, entonces, la que se llama la etapa de la negación tiene que ver con un pensamiento inmediato. Voy a dar un ejemplo. Cuando me dicen, es que mi familiar está enfermo de COVID, lo primero que puedo pensar es, no, esto que está pasando no es real. Cuando a mí me dicen, a lo mejor tu hija murió en un accidente automovilístico, también lo primero que pienso es, no, no puede ser posible. Pienso, pues esto es irreal. Y lo que viene a mi mente es, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? En la segunda etapa hablamos de una emoción característica del duelo que puede ser sensación de ira y enojo. Este enojo se puede ir a varias áreas de tu vida. Voy a dar un ejemplo. Si a lo mejor yo creo en algo superior y quiero negociar y quiero que mi familiar no muera, quiero curarme de la enfermedad, quiero recuperar el dinero que me robaron, puedo sentirme enojada e irritable, es decir, con ese ser superior. Puedo enojarme conmigo. Y si hubiera hecho algo diferente, y si hubiera detectado esta problemática antes, y si hubiera hablado con mi esposo antes para no llegar al divorcio. Y entonces el enojo se puede ir hacia la situación de afuera, se puede ir hacia mí. Es que yo no hice lo correcto, yo no hice lo adecuado. Si mi familiar o mi amigo muere, yo puedo pensar o culparle al otro. Me siento enojado porque me dejaste, porque me abandonaste, porque me dejaste sola, porque qué voy a hacer ahora con los hijos sin ti, o qué voy a hacer ahora sin hijos y sin ti. Entonces el enojo se puede canalizar a diferentes áreas de tu vida. Es por eso que cuando estás en duelo, puedes ubicar, pues es que sí, estoy más irritable con mi abuelita, ya no tengo tanta paciencia. Pues es que sí, todo el tiempo en el trabajo estoy buscando con quién pelearme. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de duelo. La siguiente etapa puede ser, ubica si tú lo has sentido, negociación. Y aquí quiero cambiar mi lugar con el otro. Voy a dar un ejemplo también. Si tengo a un familiar enfermo, yo puedo pedirle a ese ser superior en el que creo, si es que tú crees en algo. Yo te pido a ti, tierra, universo, Dios, Jehová, que lo sanes, o que prefiero que morir yo a que muera el otro. Entonces, en ese sentido, la pregunta que viene a mi mente en automático es si podemos intercambiar los lugares. La siguiente etapa del duelo tiene que ver con una segunda emoción súper importante que ubiques, que dentro del duelo se espera como normal. Y es la emoción de la tristeza o la depresión. Aquí es importante puntualizar, si estoy en duelo, no necesariamente estoy en un diagnóstico de depresión. Puede ser que solo esté viviendo demasiada tristeza por la pérdida que estoy viviendo, pero se espera una temporalidad para que este dolor vaya sanando. Y precisamente este dolor se va sanando con las tareas que ahorita vamos a compartir durante la sesión de hoy. En esta emoción podemos preguntarnos, ¿ya para qué? ¿Ya para qué continúo sin esta pérdida que estoy teniendo? Y a veces puedo tener sensaciones o la emoción de decir o pensar, pues ya mejor me muero porque este dolor es tan intenso que prefiero no sentirlo. Y a veces, ¿qué pasa? Queremos anestesiar el dolor y no permitimos expresar este dolor de una manera funcional. La siguiente etapa, y es la última que nos habla esta autora, es aceptar mi pérdida.
Aceptar con qué tiene que ver, esto es bien importante. A pesar del dolor que me genera tu ausencia, yo a mi tiempo y a mi ritmo iré acomodando y realizaré las actividades que anteriormente tenía. Entonces, ¿yo cómo puedo ubicar si esta pérdida que estoy teniendo es un duelo dentro de lo normal o es un duelo complicado o patológico? La característica de un duelo normal es, tiene un inicio y tiene un final. Es decir, ahorita yo viví todas estas emociones, pero lo voy a ir reacomodando y voy a ubicar que podré continuar con mi vida. Entonces, para mí es bien importante que tú ubiques en la pérdida que estoy teniendo en este momento o que he tenido durante la pandemia o que he tenido con anterioridad, ¿cómo recuerdas que te sentiste enojado, triste, con fatiga, con aplanamiento? Es decir, no tengo ganas de hacer nada, con culpa, y si hubiera hecho algo diferente, con impotencia, no puedo cambiar lo que está pasando. O alivio, ay, es que siento paz y tranquilidad porque mi familiar murió y ya no está sufriendo. Ubica también si has tenido sensaciones físicas, como cuáles: dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea, me mareo cuando me dicen es que tu esposo acaba de morir y hasta me desvanezco. Se me seca la boca, me falta la energía, tengo muchísimas ganas de llorar. Ay, opresión en el pecho, no puedo respirar, me falta el aire. Ubica si has tenido estas sensaciones y estas sensaciones son esperadas como normales. No es algo inadecuado, no es algo que esté incorrecto. También es probable que dentro de este proceso de duelo puedas tener cambios en tus conductas. Es decir, duermo mucho, me la paso acostado todo el tiempo después de la pérdida significativa que tuve. A lo mejor no duermo, dan las 3, 4 de la mañana y yo tengo el ojo pelón de pues, no puedo dormir, no descanso. Puedo también tener una alteración en la alimentación, como mucho y todo el tiempo y no me siento satisfecho y entonces sigo comiendo. O al revés, puedo dejar de comer algunos días, algunas semanas incluso. Esto, dentro de un duelo normal, puede llegar a pasarte. Estar más distraído de lo normal, extraviar las cosas, soñar constantemente con la pérdida que tuve, tratar de no hablar del tema. Es que para que no quiero que me duela, entonces no digo nada. Ajá. Y otra situación puede ser estar muy activo. Y ojo, también es para que no me duela. Y entonces me ocupo y ando como hormiguita y no me permito sentir el dolor que me está generando esta pérdida significativa. Algunos pensamientos que también puedes llegar a presentar son confusión, preocupación todo el tiempo, a lo mejor de morir como la persona que murió. Ejemplo, COVID, solamente como un ejemplo. Es normal que de repente tú llegues a ver o a escuchar a la persona que falleció recientemente por la convivencia de toda una vida que tuviste con ello. A lo mejor escuchas que te decía, viejita, hijito, hermano, y esto es algo que es temporal y normal. No nos pasa a todos, pero si te llegara a pasar, es algo esperado como normal. Ahora, ¿qué sería lo que no es un duelo sano? Lo que ya no es lo normal. En temporalidad, los especialistas nos dicen que el duelo dura entre 6 meses y 2 años después de la pérdida. Habrá quien ahorita diga, no, pues como 2 años es muy poquito, porque viví 50 años con mi pareja. Es que 2 años es muy poquito porque mi hija se murió cuando tenía 40 años. Y hay quien dirá,
ay, pues es que 2 años, pues es demasiado tiempo. ¿Cómo llorarle a alguien tanto tiempo? Entonces, ¿de qué va a depender? De la relación y el afecto que yo tenía con la pérdida que estoy teniendo. Ahora, ¿qué es lo que ya no es sano y se convierte en un duelo patológico? La característica principal es que no siento que tenga un final. Es decir, hay factores de riesgo que pueden determinar un duelo patológico. ¿Cuáles pueden ser? Las muertes repentinas. Hoy en la noche yo estaba con mi pareja y muere de un infarto y en la mañana él murió. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no fui elaborando y jamás se me ocurrió que se iba a morir en un infarto al lado de mí esa noche. Entonces es algo inesperado. Lo que les decía de los accidentes de auto, de moto, hoy en la mañana había esa persona y en la tarde ya no regresó. Esto puede ser un factor de riesgo, sí, porque yo no estaba esperando que esto pasara. La siguiente condición es la relación que yo establecí con la persona. No es lo mismo decir, pues es que nunca veo a esta persona, pero afectivamente en la infancia mi abuelita era lo más importante para mí. Entonces me duele muchísimo y se puede convertir en algo patológico. ¿Por qué? Porque no pude despedirme de esa persona en vida, si muriera de manera impactante e inesperada. Una condición que está pasando ahorita muchísimo en la pandemia es mi familiar entró a hospital, estuvo internado por COVID, falleció por COVID, no pude ver el cuerpo. Directamente se fue a incinerar. Así pasaba mucho al principio. Entonces esto sí puede ser un factor para que se convierta en un duelo complicado. ¿Por qué? Porque no estoy viendo qué pasó físicamente con él. Y sumado a esto, el no poder hacer un ritual funerario como a los que estábamos habituados antes de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Falta de respuesta en estos 2 años que más o menos se espera lo que sea un duelo normal. Persisten, aquí la clave es, las emociones son muy, muy intensas. ¿Qué quiere decir? Esto es demasiado. No puedo hablar del tema, no me desprendo de ninguna pertenencia de la persona y a lo mejor ya van 3 años de la muerte o de la pérdida y la habitación está exactamente igual. No moví muebles, no moví nada, no saqué ropa. Eso puede ser un duelo patológico porque estamos momificando el espacio de la persona que ya no está. ¿Para qué? Para yo pensar que con esto ya no me va a doler. Entonces no hay una evolución positiva. Empiezo a tener impulsos en contra de mi vida. Empiezo a fumar demasiado, empiezo a consumir otras drogas, empiezo a lo mejor a lesionarme con cortadas. Entonces, estos son algunos criterios que podemos tener para desarrollar un duelo patológico. ¿Cuáles serían los síntomas? Culpa prolongada, no ser capaz de realizar mis actividades. Hace ratito yo te mencioné, en un duelo normal es esperado estar triste y llorar, sí, pero en un duelo patológico el llorar a lo mejor ya no me permite ir al trabajo, ya no me baño, me la paso acostado, es que ya no como y entonces tengo problemas metabólicos, o es que como demasiado y también tengo problemas metabólicos. Entonces, está el desánimo totalmente, está la pérdida de la motivación y empieza a afectarme en varias áreas de mi vida, en donde ya no soy funcional. Entonces, esa es la diferencia de entre un duelo normal, para que tú vayas ubicando esto que me está pasando es normal, o puede ser característico de un duelo patológico. Solamente date cuenta de qué ubicas en ti. Ahora, generalmente la gente suele decir, el tiempo lo sana todo, tú vas a estar bien, tú échale ganas, tú puedes, no llores. Si lloras, tu familiar que murió no va a descansar. Estas cosas no nos sirven a las personas que estamos en duelo. ¿Qué sí nos sirve? Ir elaborando este proceso de la aceptación de las 5 etapas que mencioné, realizando estas tareas.
que voy a mencionar, que es aceptar la realidad de la pérdida, experimentar el dolor con toda la profundidad que implica tener una muerte de alguien significativo para mí, recolocar emocionalmente a esa persona que murió y adaptarme al medio sin la persona o con el gran vacío que me está generando el dolor de tu muerte. Entonces, ¿cómo acepto una pérdida de la persona que tanto amo, que tanto quiero? Porque aunque físicamente no está, pues el amor ahí se mantiene. Entonces, tienes que ubicar que necesitas una temporalidad. En esta temporalidad, la gente suele decir, es que el tiempo lo sana. Sí, el tiempo lo sana, pero ¿qué me responsabilizo yo en estas tareas para que yo me ayude a sanarme? Aquí es una aceptación a nivel intelectual y a nivel emocional. ¿Qué nos va a ayudar mucho lo que yo mencionaba hace ratito? Realizar los ritos funerales sí sirven para algo. Anteriormente, si tú recuerdas, la gente se vestía de negro y entonces ya todo el mundo en automático sabía que esa familia en particular estaba en luto. Quizás has llegado a ver que en las casas también se llegaban a poner moños negros a la entrada de la casa y entonces uno iba caminando y es, claro, esa familia está de luto. No había Facebook, no había internet, no había nada y entonces se avisaba por teléfono y todo el mundo llegaba ahí a la funeraria, se velaba el cuerpo, a lo mejor presente, en la religión católica, oración, misa, y entonces esa es una manera. El hacer los rituales sí ayuda. Pero ¿qué pasó en la pandemia? No podíamos ver al familiar que murió, solamente estaban las cenizas, no podemos relacionarlos de manera directa y entonces estos ritos se han ido modificando. Ahora yo puedo acompañarte a la distancia en una misa o en una oración virtual, en donde todos nos reunimos a la misma hora para pedir por esa persona que murió. Entonces, estas son las cosas que puedes ir haciendo para aceptar la realidad de la muerte de tu familiar. Y aquí es bien importante lo siguiente, hablar del hecho, decir, sí, fulanito murió, porque un error que solemos cometer es decir, se fue, Dios o el ser superior se lo llevó, es que ya nos dejó, se nos adelantó. Entonces, eso no funciona, porque eso me mantiene en negación, porque yo puedo estar pensando, va a regresar, lo voy a volver a ver, está de vacaciones y va a llegar a casa. Entonces, algo que ayuda a elaborar es decir la palabra, aunque pueda ser demasiado doloroso, murió o falleció. La siguiente tarea que es muy importante que hoy te des cuenta que puedes hacer en casa es experimentar con todo la tristeza, el enojo, el dolor. ¿Por qué? Porque esto es lo que me sana. Y desgraciadamente, en un duelo a veces queremos pues que no duela. Y entonces es como una pomadita para que esto se me quite. A mí a veces me dicen en consulta, oye, y si nos vemos 3 veces a la semana en tanatología para que esto sane, no sirve, porque necesitas sentir el dolor lo más profundo para que este dolor sane y salga. Entonces, ¿qué tareas puedes hacer aquí en casa? A lo mejor si puedes anotarlo por ahí, es buscar un espacio dentro de casa donde yo pueda solito o solita llorar, tener papel higiénico a la mano y desahogarme y llorar y llorar y llorar y llorar. Si para ti es importante que alguien te acompañe en este llanto, le puedes decir a la persona que esté más cercana contigo, ¿sabes qué? Necesito que te quedes conmigo y no me digas nada, solo acompáñame. También se vale que preguntes, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita sí quiero estar acompañada. O que digas, ¿sabes qué? Ahorita sí quiero estar solo. ¿Para qué? Para que a tu tiempo y a tu ritmo vayas expresando este dolor. Ahora, yo hace ratito mencioné la etapa del enojo y decíamos, como el enojo se va a varias áreas,
el enojo también se aprende a sacar de manera funcional. ¿Cómo expreso yo mi enojo de manera funcional? Hay dos reglas. No me lastimo y no lastimo a terceras personas cuando expreso mi enojo. Y el enojo lo puedes expresar en casa con una almohada grandotota. Y si yo me siento enojado con el ser superior, pues entonces con la almohada expreso mi enojo hacia el ser superior. Si estoy enojado conmigo porque siento que no hice algo que pudo haber cambiado la muerte del otro, que en realidad no lo pudo haber cambiado porque el otro murió, porque no, su cuerpo no aguantó lo que estaba viviendo, pero yo siento que es mi culpa, saco el enojo con la almohada poniendo mi rostro y ahí a la almohada le grito a la almohada, le pego a la almohada, le insulto a la almohada, grito súper fuerte y apachurro la almohada para que este enojo, que es parte del duelo y es parte normal, vaya saliendo de ti, pero sin lastimarte y sin lastimar a otros. Estas son las segundas tareas para ayudar a elaborar el proceso de la muerte. Ahora, ¿con qué tiene que ver el adaptarme a la ausencia de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino? Tiene que ver con 3 tipos de adaptaciones, que es la adaptación interna, la adaptación externa y la adaptación espiritual. La adaptación externa tiene que ver con, puedo desarrollar a raíz de la pérdida nuevas habilidades, algo que yo no hacía y tengo que empezar a hacer porque a lo mejor esto lo hacía mi hija que se murió, esto lo hacía mi esposo, esto lo hacía mi tía. Y entonces, si la persona ya no está, a mí me tocará desarrollar a mi tiempo y a mi ritmo nuevas habilidades y nuevos cambios en mis acciones. La siguiente es la adaptación interna. Tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí a raíz de haberme convertido en una persona viuda, a raíz de ser a lo mejor ahora una persona huérfana porque mis padres murieron, a raíz de que mi hijo murió, que mi hija murió. ¿Cómo me acomodo a nivel interno sin ellos? Y la última adaptación en esta tarea es la adaptación espiritual que yo te compartía. No tiene que ver específicamente con una religión, sino que tiene que ver con mi creencia hacia algo superior. Entonces, aquí decíamos que en el enojo también me puedo enojar con ese ser superior. Y entonces, en un duelo normal, se espera que con el paso del tiempo yo me reconcilie con ese ser superior. Y aquí es donde adapto nuevamente la espiritualidad que yo tenía. Ejemplo, ya pasaron 5 años de que mi papá murió y yo ahora ya puedo ir nuevamente a misa porque no estoy culpando absolutamente a nadie de que esa persona hubiera llegado al fallecimiento. La última etapa, tarea, para elaborar estos procesos es recolocar emocionalmente al ser querido y continuar viviendo. Aquí va a ser muy importante lo que yo te compartía, que es, hay que aprender a acompañar a la persona que está en duelo de una manera diferente. Hay que aprender aquí a escucharle, porque a veces yo no sé qué hacer cuando veo al otro llorar. Y se me parte el alma ver a mi hijito llorando porque la novia lo cortó. Y a lo mejor yo, papá y yo, mamá, digo, ¡ay, qué exagerado! Pues si solo llevaban 3 meses. Pero para esa persona es una pérdida significativa porque la amaba, porque le duele, se le parte el corazón. Entonces, a mi papá, ¿qué me correspondería en este ejemplo? Escucharle y decirle, oye, me imagino que te duele mucho porque has llorado y no sales de tu cuarto, porque veo que dejaste de comer desde que la novia te dejó. Y entonces ahí, ¿qué generamos con ellos? En este ejemplo, una conexión. Yo, mamá, y yo, papá, dejo de juzgar que te duele tanto la ruptura con la pareja y entonces te acompaño desde el decirte, pues si te veo así, y entonces, ¿qué necesitas que haga por ti? Ay, mamá, pues abrázame. Y entonces, esta es una manera más sana de acompañar al otro. Hace ratito yo te decía,
suelo escuchar mucho el no llores. Hoy estamos intentando cambiar este mito y darnos permiso de llorar. Entonces, yo familiar, ¿cómo acompaño? Solamente dijimos escuchando, preguntando, oye, ¿puedo poner mi hombro en ti? Oye, ¿quieres que esté contigo? Oye, ¿quieres estar sola? Ajá. Recordando también que es como hacerle un homenaje a la persona que murió. Ah, yo me acuerdo que mi primo me decía que yo era o yo tenía tales características. Y entonces a lo mejor una manera de homenajearle a esa persona que murió es comportarme con esas características que esa persona me decía que tenía. Aquí también puedes agradecerle. Ah, pues es que y escribirle una carta. Yo te agradezco a ti, pérdida, que me enseñaste tal cosa. Me enseñaste a lo mejor a leer, me enseñaste a amarrarme las agujetas, me enseñaste a amar cuando a lo mejor tenemos la relación de pareja. Y entonces de esta manera, eso es recolocarlo. A pesar del dolor, continúo con mi vida. Y esto, los primeros 2 años son muy dolorosos y a lo mejor en estos primeros 2 años del duelo normal, yo en esos 2 años no quiero hacer estas festividades que hacía antes. Celebrar mi cumpleaños, a lo mejor celebrar Navidad, a lo mejor celebrar el cumpleaños de la persona que falleció. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es importante que también sepas que este proceso de duelo va a ser como una espiral. Inicia el proceso de duelo abajo, cuando ya empieza la pérdida, voy sintiendo un poco de mejoría con el tiempo, viene una cunetita en la espiral y hay mucho dolor. Entonces, este es un retroceso en duelo, no. Es una espiral, voy sintiéndome otra vez un poquito mejor, pero viene el cumpleaños de él y él ya no está porque murió, entonces viene mucho dolor. Ahí es momento nuevamente de contactar con tu dolor, llorar, desahogarte y continuar. Pero viene tu cumpleaños, el primer cumpleaños en donde la persona murió, claro que muchas veces no quieres celebrar, pero están los de alrededor, la familia, los amigos. Es que celebra porque es tu cumpleaños y tú estás viva, tú estás vivo. Sí, pero en este momento no quiero celebrar. Entonces, ¿cómo te acompaño? Respetando que tú no quieres celebrar y se vale totalmente. Y lo mismo pasa en las festividades sociales, Navidad, Año Nuevo, en donde es que no quiero, no tengo ganas. Entonces, ¿cómo te acompaño? Respetando que no quieres ir a la reunión, respetando que no quieres la fiesta, respetando que no quieres adornar. Y de esta manera, pues es más funcional y repito nuevamente, nos conectamos desde el dolor. Así es como recolocamos emocionalmente al ser querido. Aquí es importante preguntarle al otro entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque solemos decir, cuenta conmigo para lo que quiera. Y de repente la persona no tiene para comer, la persona pagó muchísimo en hospitalización, la persona no podía conseguir oxígeno por lo del COVID, la persona estuvo gastando muchísimo dinero, literal ya no tienen para comer y es, ¿cómo te ayudo? Pues mándale dinero, deposítale saldo en su tarjeta del celular, mándale una despensa, utiliza estas aplicaciones de comida y mándale la comida porque no puede salir a comprar su despensa. Entonces esa es la forma. No solamente lo digo de dientes para afuera, sino que lo actúo. Esto ayuda muchísimo más, porque a veces no sabemos pedir. Y entonces es, híjole, pues ya no tengo de dónde, pero ¿cómo les digo? Entonces ahí también hay que intentar cambiar estos conceptos para acompañar de esta manera más funcional y saludable. Entonces, a mí me gusta cerrar con esta frase que es, pues sí, todos estamos rotos en estas pérdidas que todos hemos tenido a lo largo de la vida o de la edad que tú tengas, y así es como entra la luz a nuestras vidas, así es como vamos haciendo una resignificación de tu muerte, lo acomodo a mi manera ahora y a pesar del dolor, continúo
como mejor puedo. Y pues eso sería todo en la presentación. Y pues gracias por dejarme en Iztacala pues regresar a casa. Muchas gracias por su excelente ponencia, por la excelente ponencia que nos acaba de presentar el día de hoy. Es un tema demasiado importante que nos gusta conocer, el cómo ir viviendo los duelos que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Pasaré a leer algunas dudas que nos hicieron llegar. Trataremos de contestar la mayor cantidad posible según nos lo permite el tiempo. Sí. La primera pregunta que nos hicieron llegar, licenciada, ¿es lo mismo el dolor y el sufrimiento en un duelo? No. El sufrimiento es una elección, es decir, el dolor lo voy a tener porque es una emoción esperada, pero el que yo me mantenga en sufrimiento toda la vida después de este dolor, pues esa sí es una elección y precisamente se cambia o se modifica realizando estas sugerencias de tareas que compartí en la sesión. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué tan buena idea es guardar las cenizas de los seres queridos? ¿Tenerlos en casa o es mejor llevarlos a algún lugar sagrado, santificado, dependiendo de la religión de cada uno? Ok, aquí puede ser una manera de recolocar, que es la última tarea que yo mencioné en el proceso de duelo. Puede ser una idea funcional tener las cenizas en casa, pero siempre y cuando ubiquemos a nivel emocional que la persona murió. Es decir, es como tener un altar, como tener las cenizas y estar ahí con ellas, pero lo que no sería saludable es, después de los 2 años del duelo normal, hablo con las cenizas como si estuviera ahí la persona. Y te digo buenos días y te platico todo mi día. Y es decir, no me ayuda a elaborar el duelo cuando yo no estoy asumiendo que tu familiar moriste. Entonces, si están las cenizas en un lugar, en un nicho en tu casa y es como un homenaje, puede ser funcional, pero si me obstaculiza y esto no me permite darme cuenta de que moriste, entonces ahí podría convertirse en un duelo complicado. Ojo, aquí es bien importante. Yo dije al inicio que el duelo es único e irrepetible. Si a mí me acomoda y no me genera conflicto tener las cenizas, sí sería de acuerdo a tu necesidad tenerlas adelante. Pero si ubicas que esto te obstaculiza y te obstruye, entonces no. Para eso también hay los lugares en las iglesias, hasta donde yo sé, donde esté el espacio. Estoy en mi casa y voy a visitarte, ¿no? Cuando los enterramos, estoy en mi casa, bueno, antes de la pandemia, e iban al lugar a visitarte, a dejarte flores, tu aniversario luctuoso, pero sí es, la diferencia es que yo ubique, estoy en las características del duelo normal o por tener tus cenizas me obstaculiza y estoy en las características del duelo patológico. No, Disculpe, sí, no te licenciada. escuchaba. Ajá. Hablando de las cenizas, ya que entramos a este tema, ¿cómo ayudar a las personas que conservan las cenizas de sus familiares y actúan como si estuvieran con ellos? Era justo lo que yo decía, ¿no? Entonces, ahí una sugerencia podría ser, si yo ubiqué dentro de la plática que ahorita compartí, que ya estoy teniendo rasgos de lo que es el duelo complicado, la sugerencia podría ser una valoración en tanatología. Es decir, esto ya me está atorando, esto ya no está fluyendo a nivel emocional y entonces sería una sugerencia, una valoración. Respecto a esto, ¿usted considera que es recomendable o importante ver el cuerpo de la persona, por ejemplo, que ya yo tengo mi duelo patológico y entonces es recomendable
que se haga la exhumación del cuerpo para llegar a la aceptación de la pérdida? No entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo llevo años con mi duelo patológico y Ok. la pregunta es que si es importante para afrontar este duelo ver el cuerpo de la persona, es decir, que se haga la exhumación de este. ¿Ayudaría para la aceptación de la pérdida? Aquí es como muy arriesgada la respuesta. Voy a dar un solo probable, no es algo definitivo. Probablemente ayude, porque yo decía hace ratito que dentro del duelo normal o dentro del duelo patológico, una característica es no ver el cuerpo. Es decir, solamente tengo la ceniza, a mi familiar lo secuestraron y nunca más lo volví a ver, mi familiar se suicidó y entonces viene la culpa. Entonces, no podría decir con certeza si podría ayudarte a ti de manera, el hacer la exhumación. Algo que podría quedarse como posibilidades, hacerlo y darme cuenta de cómo me quedo si hago esta acción. Ok, muchas gracias, licenciada. Otra pregunta que nos hicieron llegar es, cuando murió un hijo adolescente, su hijo adolescente por cáncer, el duelo es patológico. ¿Cómo puede afrontar este duelo patológico? ¿Cómo lo puede canalizar? Ok, primero ahí ubicar si está realmente en las características del duelo patológico y ahí la respuesta sería la misma que la anterior. Importante acudir con una valoración del especialista y el especialista determinará con base en esa valoración si es un duelo normal o es un duelo patológico. Si ya es un duelo patológico, se empieza a trabajar en terapia tanatológica con técnicas más específicas de acuerdo a tu caso y ahí se hará el acompañamiento pues para estar contigo y poder evolucionar esto dentro de algo normal. Sí, contestó más o menos ahí. Sí, licenciada. ¿Por qué son diferentes los apoyos que pueden brindar un psicólogo y un tanatólogo? Ok. Cuando uno estudia la carrera de psicología, termina solo la carrera de psicología y después te puedes especializar en diferentes áreas. El área clínica, el área deportiva, el área de recursos humanos. Entonces, no todos los psicólogos pueden o deben de dar psicoterapia porque no tienen las capacidades para acompañar emocionalmente dentro de un proceso de psicoterapia. Y es importante, o la diferencia de un psicólogo y un tanatólogo es que es otra área de especialización. Es decir, no todos los psicólogos son tanatólogos y es importante ir con tanatólogos certificados, bien especialistas, porque desgraciadamente se puso muy de moda de yo soy tanatólogo y de repente estudié una carrera que no tiene nada que ver con el manejo de las emociones y ya me creo bien tanatólogo porque estudié un curso de 5 horas. Entonces aquí es la diferencia, es la carrera de psicología, la especialidad en clínica para poder dar terapia y el acompañamiento tanatológico se necesita porque al hablar de emociones, a pesar de que eres terapeuta, no lo trabajas igual como con la especialidad de tanatología. O sea, los psicólogos sí podrían hacer una valoración en general, claro que sí, los que son clínicos, pero la especialización de tanatología implica ya durante la terapia hacer técnicas como las tareas que yo ahorita mencioné, más personalizadas. Esto que nos acaba de mencionar, licenciada, nos ayuda también a llevar a cabo el afrontamiento, afrontar esta pérdida. Sí, todas las tareas que mencioné, acuérdense, la ponencia fue la siguiente. Descripción de todas las que son pérdidas en mi vida. Es decir, las pérdidas no solo son la muerte, son las que mencioné desde el inicio. Cuando yo tengo una pérdida significativa, viene el proceso de duelo que son las 5 etapas. Negación, negociación, enojo, tristeza y aceptación. Para llegar a la aceptación de estas 5 etapas del duelo, viene entonces las tareas que mencioné, las 4 tareas en donde en cada de las tareas que yo mencioné se hacen diferentes actividades para precisamente
llegar al afrontamiento o la aceptación de la muerte. A veces la gente llega a confundir, es que yo no he aceptado la muerte de mi esposo porque le sigo llorando. Le vas a seguir llorando el resto de tu vida porque es tu esposo y va a ser tu esposo hasta que tú te mueras. Pero esta tristeza y este dolor no te impide darle de comer a los hijos, llevarlos a la escuela, seguir trabajando. Entonces aquí es bien importante no confundir. Me duele, pero si continúo haciendo mis actividades de manera regular, es un duelo normal. La característica es que el patológico no me permite regresar a mi vida anterior en actividades, en resolución. Ahí es la diferencia. Hablando del duelo patológico, licenciada, ¿se pueden desarrollar enfermedades físicas? Y en dado caso de que sí, ¿cómo se podrían revertir? Ok. Como tu sistema inmunológico puede bajar debido a los cambios que yo mencioné en el duelo, sí puede detonar que te enfermes, ejemplo de gripa, o que te duela la cabeza, porque estás en un duelo normal. A veces la gente dice, es que yo me enfermé porque mi familiar murió. Entonces, no es necesariamente una regla, pero si mi sistema inmunológico está bajo por mi pérdida, sí puedo desarrollar enfermedades, pero no es una regla de, a veces la gente suele decir, es que yo me enfermé de cáncer porque no decía mis emociones. No, el cáncer no está comprobado por qué te da. Entonces no podemos hacer una asociación de ese grado tan directo. ¿Cómo se puede resolver? Pues haciendo las tareas que te mencioné, escribir de la pérdida, hablar de la pérdida. Esto no quiere decir que si tienes la enfermedad se te quite. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Valoración médica para ver que no es, a veces que pasa mucho en la consulta en psicología y en psiquiatría. Es que esta persona le duele mucho la cabeza y entonces lo mandan a psiquiatría y resulta que la persona a lo mejor tenía un tumor, pero como lo asociaron a lo emocional, no le atendieron lo médico. Entonces siempre es descartar lo médico. Y una vez que el médico me dice, tu cuerpo está perfectamente, entonces ya se lo puedo achacar a algo emocional o psicológico o psiquiátrico. Muchas gracias, licenciada. Y las personas que convivimos con personas que llevan un duelo, ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Qué palabras, frases, actitudes debemos de evitar? Ok. Evita decir, no llores. Por persona en duelo, necesita llorar. Evita decir, échale ganas. No es el momento de echarle ganas, es el momento de estar triste y vivir dolor. Evita decir, tú puedes con todo. En este momento no puedes con todo. Evita decir, si tú lloras, tu familiar no está descansando. La persona que murió ya está descansando porque físicamente ya no tiene ningún dolor. El que tiene dolor es el que se queda en vida y es el que tiene que evolucionarlo de una manera saludable y funcional. Esto puede ayudar muchísimo a que tú acompañes con un amor y con un entendimiento diferente a tu familiar que esté en duelo. Hazte cuenta que es algo así. Yo he tenido otras pérdidas en mi vida. Me servía que me dijeran no llores, me servía que me dijeran eres bien fuerte, me servía que me dijeran tú puedes con todo. No me servía. Entonces no lo hagas, no lo repitas. Intenta cambiar esto que a ti tampoco te funcionó. ¿Nos podría compartir en otra sesión técnicas que podamos usar con nuestros pacientes en consulta? ¿Cómo no entendí Bueno, esa en pregunta? este caso, una tanatóloga, supongo, alguien que se dedica a la tanatología. ¿Pero cuál fue la pregunta? Que si podría compartir en otra sesión técnicas que se puedan usar con pacientes en consulta, pacientes que ellos atienden por duelo. Pero ¿cómo que en otra sesión, como en otra plática o a qué se refiere? No, es que Ajá. Sí, en otra plática o que se contacten con usted directamente o cómo podría usted compartir con ellos esas técnicas. Ok. Sí, no sé si ahorita se ve en la pantalla, Mariana, está la diapositiva en donde pueden contactarnos
ahí para cualquier duda, para cualquier asesoría, para cualquier plática o taller en el que estén interesados que nosotros damos. Sí, por supuesto, ahí a ese número, y pues si en Iztacala podemos volver a participar con alguna otra ponencia, pues yo estaría muy encantada con todos ustedes. Muchas gracias, licenciada. En caso de los menores de edad, ¿cómo se puede manejar el duelo por la separación de los padres? Ok, aquí hay que aclarar algo muy importante. El que yo acompañe a mi hijo en un proceso de duelo es diferente a cómo lo acompaño a un adulto. ¿Por qué? Porque las características a nivel desarrollo, a nivel cognitivo del niño, no son las mismas que la de los adultos. Entonces, ¿de qué va a depender cómo me dirija a él? De su edad cronológica, de su edad cognitiva, y algo que puede, no es una receta mágica, pero algo que puede funcionar mucho era lo que yo compartí en la plática de hoy. Conectarme y también decirle al niño, veo que desde que tu papá o tu mamá se fue de la casa, ya no vive con nosotros, estás más enojón. Sí, y es que yo tengo ganas de pegar y no es justo que mi papá se fuera, yo lo amo mucho. Entonces, le permito a mi hijo o a mi hija que exprese ese enojo, porque es la única manera en la que él puede estar canalizando con su, entre comillas, mala conducta, que no es mala conducta, que le duele que el papá y la mamá no están. Y a veces, ¿qué pasa? Abajo de la máscara del enojo y de la mala conducta, me duele, no estoy entendiendo. O sea, ¿cómo que mi papá ya no está si ayer sí estaba? Y a veces los hijos preguntan y la persona adulta, para querer proteger, es, no pasa nada. Sí pasa, porque ya no estamos juntos. Entonces se acompaña diferente. ¿Cómo? Conectándome con él, permitiéndole que esté triste, permitiéndole que llore, permitiéndole que hable de lo que más extraña, y no confundir la mala conducta con que es un mal niño. Es alguien que está intentando decir a su corta edad, 3 años, 5 años, 6 años, que algo le está doliendo porque el papá y la mamá ya no están juntos, ya no lo veo, vivo en casas diferentes, cada fin de semana estoy ahí en casa de cada uno. Entonces, aquí es una manera en la que puedes acompañarle también, permitiéndole expresarse. Siempre y cuando, como usted lo mencionó durante la ponencia, no se dañe y no dañe a los demás. Exactamente, también es la regla. Ok, muchas gracias, licenciada. Si una persona tiene ansiedad y se junta con un duelo, ¿quién es más recomendable que la atienda? ¿Un psiquiatra o un tanatólogo? Ahí la valoración podría ser por un psicólogo. Si el psicólogo determina, oye, a mí me parece que necesitas tanatología, derivar. Y si el psicólogo también determina, oye, a mí me parece que esto es muy complicado y la ansiedad está ganando, necesitas medicación, el psiquiatra. Es decir, puede ser un trabajo interdisciplinario. No es que nada más te atienda uno, puede ser un trabajo de en conjunto. Muchas gracias, licenciada. ¿Podría llamarse duelo patológico cuando, por ejemplo, ante la muerte de una persona, la familia o un familiar busque volver a ver o conectarse con ella a través de magia o brujería y que sea capaz de pagar cantidades exorbitantes de dinero con tal de que pase sin importar las repercusiones que... No te escucho muy bien, Mariana. Bueno, voy a contestar la parte que te escuché. Lo que determina el duelo patológico, decíamos, es la funcionalidad. Y si esta persona ya está derrochando dinero y esto está afectando a la familia, entonces ahí ya no es algo funcional. Sí, sí me escuchaste, Mariana, porque yo ya no te escucho, te quedaste pasmada. Sí, sí se lo escuchó, maestra. Ah, ok. Una disculpa, seguimos con fallas técnicas.
Ok. Agradecemos muchísimo su participación, agradecemos todas las preguntas que nuestro público, tanto en Zoom como en Facebook, nos han hecho. No nos resta más que agradecer a todos su asistencia, a la maestra por su ponencia y seguirlos invitando a los